de poder estar acá con ustedes. Y hoy vamos a estar, vamos a hacer un alto en la serie de Mateo, ¿no? Estaban por el Evangelio de Mateo ustedes, pero vamos a hacer un alto hoy en la serie de Mateo. Yo le quiero que ustedes tengan ubicado ahí en sus Biblias el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, porque en un momento vamos a estar leyendo este capítulo. Y solo quiero decirles que este capítulo, este pasaje de la Biblia por el que vamos a estar caminando hoy, para mí es suelo santo. Es una de esas historias difíciles de entender, aún para los cristianos, sobre todo si tú eres de esas personas que has comprado el Dios que este siglo ha estado vendiendo por tanto tiempo. Muchos en nuestro tiempo han terminado comprando el Dios que este siglo vende. Es un Dios que es todo amor, es un Dios que es todo compasión, es un Dios que tiene un plan maravilloso para tu vida. Es un Dios, según lo pintan mucho, que es incapaz de matar una mosca, diríamos en Cuba. Es un Dios que te acepta tal y como tú eres, sin que tú tengas que preocuparte por cambiar nada. Muchos incluso hacen una diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, como si fueran dos personas distintas. La realidad es que nos han vendido un Dios truncado, un Dios incompleto, un Dios acomodado a los tiempos en que nosotros vivimos. Y lo peor de eso es que muchos de nosotros, en algunas áreas o en algunos momentos, hemos comprado ese Dios que nos han vendido. Este es un pasaje que escandaliza a muchos. Yo creo que este es el pasaje más escandaloso de la Biblia. Vemos a Dios haciendo cosas increíbles aquí, verdaderamente increíbles. Retan nuestra lógica, retan nuestro sentido de la justicia, retan la manera en que este mundo entienda a Dios y aún retan la imagen del Dios que ellos se han creado en su mente. Así que vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12, vamos a leer el capítulo completo, pues estaremos predicando de este capítulo. Entonces el Señor envió a Natán a David y Natán vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comían de su pan, bebían de su copa, dormían en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para él, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: te ungí rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. Yo también entregué a ti el cuidado de la casa del Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías, el hitita, para que sea tu mujer. Así dice el Señor: por eso de la misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto esto has hecho, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor. Ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo,
pero él no quiso y no comió con ellos. Sucedió que el 7º día el niño murió. Los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues se decían: si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba, ¿cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David a que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y en cuanto pidió le pusieron comida delante y comió. Así que sus siervos le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, usted ayunaba y lloraba, pero cuando el niño murió, se levantó y comió pan. Él respondió: mientras aún el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, pues me decía: ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión del niño viva? Pero ahora ha muerto, ¿por qué de ayunar? No podrá hacer que vuelva, pero yo iré a él. Él no volverá a mí. Entonces David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella y le dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso el nombre de Jedidías por causa del Señor. Joab combatió contra Rahab, ciudad de los amonitas, y conquistó la ciudad real. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran: he combatido contra Rabá y también he tomado la ciudad de las aguas. Ahora pues, reúna al resto del pueblo y acampe contra la ciudad y tómela. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada por mi nombre. David reunió a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 34 kilos de oro y tenía una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades. Y la gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas de hierro. También los puso a trabajar en los hornos de ladrillos. Así hizo todas las ciudades de los amonitas. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Te damos gracias por estas historias que encontramos en el Antiguo Testamento y que son de enseñanzas para nuestra vida. Te suplicamos ahora que tu Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones. Nos dé la convicción, Señor, de pecado y la convicción de creer en ti en cada momento. En Jesús, amén. Hermanos, esta es una historia conocida, quizás una de las historias más conocidas de la Biblia, la historia de David y Betsabé y todo lo que ocurrió, que había ocurrido anteriormente en el capítulo anterior. Y lo que este pasaje en términos generales, estas dos historias que hay aquí nos están enseñando, es que David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas. David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió su promesa. Y decimos que a pesar del cual, porque David fue ese hombre que lo hizo en su vida fue que despreció a Dios. Y esta es una historia llena de escándalos, ¿ok? Y aquí viene uno de los primeros escándalos de esta historia. Nosotros sabemos que en el capítulo 11 ocurre todo este pecado. En el capítulo anterior ya él había dominado, él estaba instaurado sobre Israel, sobre todas las tribus. Estaba Joab luchando en la guerra, él se había quedado en el palacio y había tenido este encuentro con Betsabé, había mandado a llamar a Urías. Urías no quiso acostarse con su esposa, lo mandó de nuevo para el campo de batalla y allí murió. Eso es todo lo que ocurre antes de esto. Un año después de esta historia, ha pasado un año del capítulo 11 al capítulo 12, Natán se le acerca a David y le cuenta o le hace esta parábola que vemos del versículo 1 hasta el versículo 4 o 5. Y le habla acerca de esta corderita y de todo lo que había ocurrido. Él es confrontado con la palabra de Dios. Estas fueron las palabras que él le dirigió. Él le dice: un rico y un pobre, entiéndase David y Urías. El rico muchas ovejas, el pobre también tenía muchas, entiéndase. Urías tenía una sola mujer, David tenía muchas. El rico tomó la oveja del pobre y entendemos aquí que David tomó la mujer de Urías. Era bien claro para cualquiera que lea la historia, menos para David en ese momento. La reacción de David a esta historia no se hace esperar. Fíjense cuán dura es la reacción de él. Dice: se encendió, versículo 5, la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. De hecho, esto es una reacción más allá de lo que la misma ley en el Antiguo Testamento
había establecido. La ley decía que si alguien tomaba la oveja de otro, simplemente tenía que reponerla 4 veces, pero no tenía que morir. David emprende con una reacción bien fuerte a lo que había ocurrido y él es atrapado en su propio juicio. Fíjense que en el versículo 7, Natán mira a David a los ojos y le dice: tú eres aquel hombre. Tú eres ese hombre que ha cometido tal atrocidad de la cual tú mismo has dicho que este hombre debe de morir. David fue ese hombre que cometió, hermanos, estos pecados horribles de homicidio y adulterio. Esta historia le ha dado más dolores de cabeza a muchos de los teólogos a lo largo de la historia. Muchos se preguntan cómo es posible que el rey David, el rey que Dios se buscó, el rey que Dios ungió, el rey que nos dice la Biblia que es conforme al corazón de Dios, haya sido capaz de cometer tal atrocidad. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? La realidad es que esto no es muy complicado de entender. David, como todos nosotros, es un descendiente de Adán. Y como descendiente de Adán, a través del cual el pecado entró al mundo y se ha esparcido por todos nosotros, tanto David como todos nosotros somos simplemente pecadores. Y cualquiera de nosotros puede caer en los pecados más bajos y más malos que existen en este mundo. No sé si usted ha habido y hemos visto últimamente noticias de hombres de Dios, de pastores que conocemos, que a muchos admiramos, que han caído últimamente en pecados, han descubierto cosas. Y lo menos que usted debe de hacer cuando oiga esto es sorprenderse. Si usted se sorprende porque un hombre, por famoso que sea, caiga en pecado, usted no entiende todavía la naturaleza del pecado y el poder del pecado sobre la vida de un cristiano. Todos nosotros somos vulnerables ante la tentación. Todos nosotros estamos expuestos a los pecados. Romanos 6:13, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No nos podemos equivocar o pensar que porque nosotros llevamos tanto tiempo en la iglesia, o porque seamos líderes en la iglesia, o porque seamos pastores, o porque estamos sirviendo, porque llevamos muchos años, cualquier cosa que usted pueda tener como cristiano, aunque sea un cristiano muy maduro, que usted lo vea y diga, todos somos pecadores y estamos expensas al pecado. Eso le pasó al rey David. Eso le pasó al rey David, quizás la persona más famosa en el Antiguo Testamento. Lo triste del caso es que, como lo hemos hecho, a pesar de lo que Dios había hecho por él, lo interesante de lo que pasa con David es que él había pecado contra Dios, pero peca aún como algo de no agradecer adecuadamente. Dice el versículo 7, así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí por rey de Israel. Él lo había ungido, lo había protegido de la mano de Saúl, había entregado la casa de su Señor, las mujeres, la casa de Israel, y dice ahí mismo literalmente, y habría hecho mucho más. David es ese hombre que ha pecado contra Dios a pesar de las bendiciones que Dios había derramado sobre él. Hermanos, la realidad del pecado en nuestra vida es algo patente. Nuestros corazones son tan desagradecidos que aun cuando nosotros hemos visto la mano de Dios sobre nuestra vida, hemos visto su bendición sobre nosotros continuamos y nos empeñamos muchas veces en rebelarnos en contra de Dios. ¿Has contado tú las bendiciones que Dios ha derramado sobre ti? ¿Has contado las veces las cuales Dios ha derramado su gracia y tu perdón sobre tu vida? ¿De dónde te ha sacado Dios? ¿Cuál era la condición de tu vida cuando Él te rescató? ¿Qué cosas te ha protegido? ¿De cuántas maneras Dios ha bendecido tu vida? Y a pesar de todo, muchas veces nosotros terminamos desobedeciendo a nuestro Dios. Lo que nosotros, y esto es lo que ocurre también con David, esto se convierte también en otro escándalo de alguna manera. Esto es lo que él tiene que pasar ahora por todas las consecuencias de todo lo que ocurre. Fíjense que él sigue hablando después a partir del versículo 11 y le dice, así dice el Señor, por eso tu misma casa levantaré el mal contra ti, tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu compañero, este se acostará con tus mujeres a plena luz del día, y en verdad lo que hiciste en secreto se va a hacer a plena luz. Y entonces David responde, él está diciendo todo lo que va a pasar. La espada no se va a apartar de su casa. Sabemos lo que pasa más adelante en el libro de Samuel,
¿verdad? Un hijo se levanta en contra del otro y mata al otro hijo. Daré tus mujeres a tu prójimo. Otro hijo, cuando David tiene que huir por la rebelión de Absalón, pues se acuesta con sus esposas, con su concubina, delante de todo Israel. Y estas consecuencias ocurren después en el libro de Samuel. Todo esto ocurre como toda la consecuencia por el pecado. Yo no tengo idea de cuáles son las consecuencias por las que tú estés atravesando en tu vida. Hermano, tú necesitas entender esto. Más allá del castigo de Dios, más allá de las disciplinas de Dios por el pecado tiene su propia consecuencia que te arrastra y te destruye. El pecado tiene la habilidad de destruir la vida del hombre. Fue lo que ocurrió en el jardín del Edén. Y tiene la habilidad de destruir nuestra comunión con Dios y nuestra relación con Dios. Y son cosas que nosotros necesitamos entender y comprender. Quizás tú estás arrastrando con cosas que el pecado ha hecho en tu vida. Quizás estás arrastrando por momentos y por circunstancias en las cuales son debido a cosas que ha pasado en tu vida. Esta fue la realidad del rey David. David fue ese hombre también, no solamente fue este hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas, sino que David fue ese hombre también a pesar del cual fue transformado o halló la transformación por la palabra de Dios. Y esto es tremendamente curioso. Fíjense la fuerza del versículo 13. Después que él le pone todo lo que le va a pasar, las consecuencias, entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Segundo escándalo. El rey de Dios reconoce: yo he pecado contra el Señor. Yo he pecado. Es un poquitico diferente el evangelio que Natán le predicó a David que predicamos nosotros hoy en día. Hoy en día ese evangelio de Dios te ama y ven a Cristo, porque no, todo lo que le dijo, todo el evangelio que le predicó Natán a David es: tú eres un pecador y tú vas a tener consecuencias por tu pecado. Y al final de que él le declara todo eso, él dice: yo he pecado contra el Señor. Cuando fue confrontado con la palabra del profeta, cuando fue confrontado con la palabra de Dios, David respondió de una manera adecuada y reconoció y confesó su pecado delante de Dios. Este evangelio que él había predicado, pues había hecho su efecto. Finalmente confiesa su pecado y contra quién primeramente él ha pecado. El pecado primeramente, el que nosotros cometemos, es en contra de Dios. Pecamos contra nuestros hermanos, pecamos contra nuestros esposos, contra nuestros hijos, nuestras esposas, pecamos contra aquellos que nos rodean, nuestros amigos, pecamos contra muchas personas, pero primariamente el pecado es en contra de Dios. Eso es lo que David está reconociendo ahí: he pecado contra el Señor. Esa es la gran ofensa que David ha cometido. Y esto es interesante para nosotros, importante, porque nosotros necesitamos tener el valor para muchas veces poder confrontar a los hermanos que están en pecado. ¿Conoces a alguien que esté en pecado? ¿Conoces a alguien que esté? Hermano, lo mejor que tú puedes hacer con eso es ir con la palabra de Dios y decirle: tú necesitas arrepentirte de tu pecado. Como cristianos estamos llamados a poder ayudar a otros hermanos que estén en pecado y poderlos confrontar con la Escritura. Esto es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Recuerden que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Jamás dude de usar la palabra de Dios para confrontar a alguien. Es lo mejor que usted puede hacer con la persona. Muchas veces nos tildan a los cristianos de que nosotros no amamos, por ejemplo, a aquellas personas que tienen otras preferencias sexuales y que nosotros no les estamos amando, pero la mejor manera que tenemos de amarlos, ¿saben cómo es? Diciéndole: lo que estás haciendo es un pecado. Y esa es la mejor manera para que ellos puedan arrepentirse y venir a Dios. Y este es un gran escándalo que está ocurriendo. Confesando el pecado, es curioso lo que ocurre después que él confiesa. Dice, cuando él le dice: yo he pecado, y miren lo que Natán le dice. Y Natán le dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Otro escándalo. Dios le perdona el pecado a David. Él sí merecía morir. Él había matado a una persona
y él merecía morir por su pecado. Literalmente, físicamente morir, también espiritualmente, porque la paga del pecado es la muerte, pero él está diciendo aquí, no vas a morir. No entiende, por eso es la idea de que a pesar, o esta idea de que Dios pasa por alto los delitos, la falta, los pecados de las personas, es inaceptable para muchas personas. Es precisamente el autor de Hebreos hablando de lo que hace la palabra de Dios, habla acerca de la eficacia que tiene sobre nuestras vidas. Hermanos, Dios es capaz de poder perdonar el pecado más malo que tú hayas cometido. Esa es la otra parte que esta historia enseña y que es un escándalo. Dios, cuando nosotros pecamos escandalosamente de la manera en que Él ha pecado, todavía la gracia de Dios es suficiente para perdonar cualquier pecado que nosotros hayamos hecho. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa lo que tú hayas hecho, no importa, David era un homicida, había mandado a matar a una persona, David era un adúltero, y Dios le está diciendo, tu pecado ha sido quitado, no morirás. Y la única persona que tiene el poder para quitar el pecado de tu vida y de pasarlo por alto es Dios. Es la misma persona hacia la cual tú has pecado. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros cuando somos confrontados a la palabra de Dios? Debemos dejar que esta palabra nos confronte y nosotros dejar que obre en nuestra vida y también nos sane. Quiero enfatizar aquí el hecho verdadero del arrepentimiento de David. Si nosotros miramos a esta historia y miramos si David, ¿verdad?, se había arrepentido o esto lo dijo, yo creo que realmente la misma historia y otros lugares me muestran que David se había arrepentido. Después, cuando tenga tiempo, leas el Salmo 32 y el Salmo 51, que fueron momentos en los cuales David, hijo, escribió a partir de esta historia. Y David expresa su arrepentimiento en cuanto a lo que él había hecho. Él agradece a Dios por el perdón de pecados, se siente una persona bienaventurada, porque bienaventurado es aquel a quienes sus pecados le son perdonados. Salmo 32 y el Salmo 51, la confesión donde él habla acerca de todas estas cosas que sucedieron, y él estaba realmente arrepentido de lo que había ocurrido. Pero también porque David se aferró a la gracia de Dios. No han terminado todavía para David las consecuencias. Miren el versículo 14. Había consecuencias que vienen después, más adelante en su vida, pero había una que venía en ese momento. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Hermanos, otro escándalo. Dios hiere al hijo de David. Yo no tengo otras palabras en las cuales ponerlo, porque esta es la palabra en la cual la Biblia lo pone, y yo no tengo otras palabras en las cuales yo pueda describir lo que está pasando aquí. Esta consecuencia inmediata, el niño que había concebido había de morir. Aquí lo que está pasando es lo que Dios le había prometido. Un poco más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 7, 14 y 15, Natán había sido ese mismo profeta que había venido anteriormente en el capítulo 7 y le dice, voy a edificar una casa y voy a hacer un pacto contigo. Y los versículos 14 al 17 habla de la manera en que Dios iba a tratar con él. Dice, yo seré padre para él será mi hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombre y con azotes de los hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité de delante de ti. Él habla acerca de la manera en la que él le había prometido una casa a David que iba a perdurar, pero también que él iba a estar reprendiéndole cuando él viniera. A David le es perdonada la vida según debía morir. Dios le perdona también, pero también lo disciplina. Y David se aferra a la misericordia de Dios. Hermano, los versículos que pasan a partir del 15 en adelante son tremendos. Dice que Señor hirió al niño de la viuda de Urías, y David se puso enfermo, se puso muy enfermo, y dice que él lloró, él rasgó sus vestiduras, él se echó a orar en el piso, él no quiso comer nada, y él estuvo durante una semana orando a Dios, pidiéndole a Dios que pasara por alto este castigo. ¿Y qué pasó? Dios no pasó por alto este castigo. Dice el versículo, ya cuando llegamos al versículo 19, pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron entonces, David se levantó del suelo y se lavó. Lo que ocurre aquí es que él va
Él se queda, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Ante un evento como este, solo una persona que realmente conoce a Dios puede reaccionar de esta manera. Literalmente, Dios le quitó un hijo a David. Es lo que dice el texto. No intentemos disfrazarlo. Eso es lo que dice el texto. Y cuando esto termina, mientras este proceso andaba en su enfermedad, él estuvo rogando y pidiendo a Dios por gracia y misericordia. No ocurrió. Y David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró a la casa del Señor y adoró. Esto es otra evidencia de que el arrepentimiento de David y la relación de David con Dios era genuina. Él adora a Dios aun cuando él pierde a este hijo. Esto es lo que hace Dios con sus hijos. Dios hace esta relación y pone en su corazón el deseo de adorarle. Fue David también el que experimentó también después otras cosas. Dice que después vino a la casa, pidió que le pusieran comida, comió. Sus siervos le dijeron: ¿qué has hecho? Ellos estaban preocupados, pero ¿cómo es posible si cuando estaba enfermo tú estabas rogando y ahora que estás muerto te has levantado, te has bañado, pides comida? Ellos no podían entender, pero David sí entendía. La respuesta de David es: mientras estaba vivo, había esperanza de que Dios pudiese actuar en misericordia y en compasión. Ya que ha muerto, no hay más nada que hacer. Él no va a venir a mí, pero yo voy a ir a Él. Y muestra la inquebrantable fe que tenía David acerca de Dios. Hermanos, el arrepentimiento de David fue genuino. Y cuando arrepentimiento genuino ocurre en nuestras vidas, entonces vemos lo otro que experimentó David. David fue ese hombre que experimentó también la fidelidad de Dios en su vida. Él experimenta a partir del versículo 24 en adelante. Tenemos lo que ocurre. Entonces David consoló a Betsabé, la misma mujer con la cual había tenido el niño. Se vino a ella, se acostó con ella, dio-le un hijo, le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán y le puso por nombre Jedidías por causa del Señor. Lo primero que ocurre en esta historia, y este es el cuarto escándalo. Este es el cuarto escándalo de esta historia. David vuelve a tener otro hijo con Betsabé. Ya Betsabé era su esposa legal. En este tiempo ya pues había enviudado y simplemente él estaba cumpliendo las promesas a pesar de los fallos. Dios le había prometido a David un descendiente y que su trono no iba a parar nunca. David tenía otras mujeres y tenía otros hijos ya. Pero sin embargo, ¿quién es Salomón en la historia? ¿Qué pasa después en la Biblia con Salomón? Salomón es ese descendiente de David, a través del cual toda la descendencia de David siguió adelante. Es Salomón el que hereda el trono y la casa de David. Este Salomón que ha nacido de Betsabé nuevamente, dice que aún es confirmado por el profeta Natán, que le manda un mensaje y le pone por nombre Jedidías por causa del Señor. En otras palabras, por causa de la gracia de Dios sobre él. Hermanos, él había experimentado todo este problema del pecado, había sido confrontado con la palabra de Dios, había respondido en arrepentimiento a Dios y ahora Dios le está dando aquel que iba a ser el que iba a seguir la casa de David, el futuro rey de Israel. Pero no solo eso, la fidelidad de Dios hacia él y hacia su trono y hacia su casa no queda ahí. Quizás se pregunte qué tiene que ver la historia del 26 al final de este capítulo con todo lo que está pasando. Bueno, está muy relacionada porque lo que sigue diciendo esta historia es que él le sigue dando victoria completa a David sobre los enemigos. Hay una guerra que está ocurriendo contra los amonitas. Joab le dice: tú no has venido aquí, recuerden que ese fue el problema, ven y trae al pueblo para que no nombren la ciudad a mi nombre, ven y lucha y toma la ciudad. David va con todo el pueblo, va a luchar, toma la ciudad, coge una corona y lo vuelve. Esto es como una segunda coronación para David. Simbólicamente, él está siendo coronado nuevamente en este lugar y está siendo confirmado como el rey de Dios, al cual él escogió para que liberara de sus enemigos. Y estos son nada más y nada menos que los amonitas, aquellos que eran ferros enemigos de Israel. Sacó un gran botín, los puso como esclavos y ahí así hizo con todas las ciudades de los amonitas. Regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Hermanos, David fue ese hombre el cual pecó, que la gracia de Dios, que se arrepintió,
y que la gracia de Dios transformó completamente. David experimentó la fidelidad de Dios a sus promesas, lo mantuvo vivo, le dio un descendiente y uno y otro y otro y otro, hasta que un día llegó Cristo y a través de este último descendiente estableció eternamente la casa de David. Por la fidelidad de Dios nosotros hoy podemos disfrutar de lo que ese descendiente de David o este descendiente de David logró. A diferencia de David y de nosotros, Jesús, el descendiente de David, que gracias a la fidelidad de Dios a sus promesas vivió entre nosotros, fue ese hombre que nunca pecó. La diferencia con el descendiente de David fue ese hombre que nunca pecó. Fue ese hombre que tuvo que sufrir las consecuencias del pecado, pero no las propias de él, sino las consecuencias del pecado ajeno, las consecuencias del pecado tuyo y mío y de todos aquellos que han creído en el nombre de Dios a través de la historia y que crean en el nombre de Cristo hasta el día que Él venga. Fue ese hombre que venció a todos nuestros enemigos de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. David pudo vencer a los amonitas en aquella oportunidad, pero aquella victoria fue temporal. Muchos enemigos se levantaron después, pero Cristo los venció de una vez y para siempre. Fue ese hombre que nos ha asegurado a nosotros el perdón de pecados y la vida eterna. Hermanos, la promesa de Dios a David y de la casa de alguien que vendría y nos liberaría fue cumplida. Hermano, yo no sé cuán afectada está tu mente por la idea de Dios que este mundo ha construido para sí. No sé cuántas preguntas acerca de Dios te haya dejado este capítulo, en el cual vemos ciertas cosas de Dios que son ciertas y verdaderas, ya que el escritor del libro no esconde nada, ni el pecado, ni la manera en la que Dios lo disciplina. La palabra de Dios es la fuente más segura y eficaz que nosotros los cristianos tenemos, porque para que sea nuestra guía y para que obre poderosamente en nuestro corazón. No sé cuán escandaloso es este pasaje, está sonando a tus oídos, pero lo que estoy seguro es que, al igual que David, tú eres ese hombre que ha pecado en contra de Dios. Tú y yo somos esos hombres que hemos pecado, mujeres, niños. Tú puedes también ser ese hombre que Dios transforme a través de su palabra. Ve a su palabra y deja que la palabra obre en tu vida, en tu corazón y te transforme. No hay otra cosa que pueda hacerlo. Ninguna ayuda, ningún psicólogo, ningún grupo de ayuda te va a poder transformar realmente, espiritualmente. Solo la palabra de Dios. Y tú también puedes ser ese hombre que experimente la fidelidad de Dios en tu vida. Yo creo que muchos de ustedes aquí la han experimentado. Si han caminado como cristianos por un tiempo, ustedes han experimentado. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo debo estar muerto a esta altura? Por mi pecado. Por mi pecado. Sin embargo, Dios en su fidelidad nos bendice. Dios en su fidelidad obra a nuestro favor. David fue ese hombre a pesar del cual Dios cumplió sus promesas. Pero Cristo es ese hombre a través del cual Dios ha cumplido sus promesas. Regocijémonos en Cristo. Démosles gracias a Dios por la vida de Cristo. Mantengámonos nosotros cerca del Señor y de su palabra para que nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas y podamos experimentar la bendición y la fidelidad de Dios a su palabra y a nuestra vida. Oremos. Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por la esperanza de que a pesar de que somos pecadores, de que a pesar de que hemos pecado, Señor, y continuamente tendemos hacia el pecado, tú sigues fiel, Señor. Y a través de Cristo, tú nos mantienes en tu gracia, tú nos bendices, tú nos transformas, Señor, y tú nos perdonas. En Él te agradecemos todo, Señor. Amén.